Un cordial saludo para todos los que están conectados, para todas aquellas personas, estudiantes, profesores, docentes, investigadores que se van a conectar posteriormente y para aquellos que van a ver la grabación. La ponencia de hoy es el desempeño y sostenibilidad de las fincas cafeteras, un análisis comparado entre Brasil y Colombia. Permítame, me voy presentando, mi nombre es Jairo Guarín. Soy docente investigador de la Universidad Adventista, la UNAC. Ya estoy compartiendo pantalla. Tengo soy administrador de empresas, tengo una especialización en alta gerencia. Tengo un MBA, candidato a ciencias administrativas, y estoy estudiando un doctorado en administración en la Universidad de Medellín. Para recordarles entonces, el tema de hoy es el desempeño y sostenibilidad de las fincas cafeteras, un análisis comparado entre Brasil y Colombia. Este tema me pareció particular, es porque tenemos muy abandonados nosotros a los campesinos. Es que no solamente es en la parte cafetera, sino aquellos agricultores que siembran maíz, la papa, todo lo que son las hortalizas, las verduras. Pero cogí precisamente este sector porque desde el siglo XIX se comenzó a jalonar la economía de nuestro país a punta de el café. Por lo tanto, en estos momentos y que estamos en esta situación del COVID-19, lo hace uno mucho reflexionar sobre el campo, sobre el agro, que ha sido bastante abandonado, inclusive por el Estado y por muchas universidades que no se han conectado totalmente con lo que es el medio ambiente. Para comenzar, tenemos una introducción sobre este tema, donde el mundo ha sido muy competitivo y que mediante cambios de modelos de negocios y sobre todo ahora, que deben de haber unos cambios en estos modelos para poder tener ese crecimiento y desarrollo económico, dentro de los cuales todo ello va a impactar en la sostenibilidad, es decir, en las tres dimensiones que se tienen de la sostenibilidad, que es la protección al medio ambiente, el desarrollo social y ese crecimiento económico. Se ha determinado que la velocidad del entorno en que vivimos se enseña en un mundo muy dinámico y es muy competitivo, donde se percibe cambios constantes y sobre todo ahora donde nos hace reflexionar esos cambios que se van a venir no solamente post pandemia, sino también por la industria 4.0. Es decir, estamos en un grado de incertidumbre muy elevado. Por lo tanto, se observa un comportamiento que tienen los mercados, la oferta, la demanda, las tecnologías, todo ello. El investigador Polanco enfatiza sobre ese concepto de sostenibilidad, y es que la sostenibilidad corporativa va con un propósito de integrar la ética, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible desde el punto de vista del desarrollo empresarial. Toca un puntico muy clave que es esa ética, y es que hemos quedado entre los primeros puestos entre los países más corruptos, dentro de lo cual tenemos unos actores, y en este caso tomamos los actores de ciertas fincas cafeteras, sobre todo la zona más cafetera del Brasil y la zona más cafetera de Colombia, dentro de los cuales estos actores y los sistemas están inmersos en esa cadena de suministros, donde observamos acá en la diapositiva que ambas cadenas tienen ciertas semejanzas, dentro de lo cual hace que sea más fácil comparar tanto esas fincas de allá, llamémoslas empresas cafeteras, y nuestras empresas cafeteras, dentro de los cuales va
en el 2017 dice, la principal razón para elegir un enfoque de sostenibilidad es reducir los impactos ambientales y sociales negativos, y es decir, de esas empresas, y la sostenibilidad corporativa puede mejorar el desempeño de la sostenibilidad y de todos los actores y del sistema. Es decir, aquí cogemos esos tres dimensiones que tiene la sostenibilidad. Démonos cuenta que en la figura se tienen unos productores y estamos escogiendo para esta investigación el primer eslabón de la cadena de valor. Es decir, el primer eslabón de esa cadena vienen a ser los agricultores. ¿Qué tanto saben ellos sobre ese desempeño, es decir, ese performance, ese crecimiento que pueden tener económicamente y la sostenibilidad? Entonces, se va a coger qué es lo que se está haciendo en esas zonas cafeteras del Brasil bajo unos documentos de investigación de allá y tanto de Colombia también, y esa cadena que tenemos nosotros, sobre todo en el primer eslabón. De acuerdo a la pregunta de investigación, tenemos cómo mejorar el desempeño y la sostenibilidad de las fincas con los diferentes sistemas de cultivo que contribuyan a esa equidad social y a esa protección ambiental. Entonces, esto se justifica porque se ha determinado que hay una velocidad en el entorno en que vivimos muy dinámico, muy competitivo, demasiado competitivo, porque ese es nuestro sistema, ese es nuestro modelo económico, el que tenemos. Y dice, y se percibe un cambio constante y con mucha incertidumbre. Esto se observa en el comportamiento que se tiene en esos mercados, en esas ofertas, demandas, tecnologías, esa revolución industrial, esos procesos que se tienen, esos cambios tributarios, arancelarios, las preferencias de los clientes con esos productos agrícolas y sobre todo que buscan productos que sean certificados para hacerle esa trazabilidad. Aquí hay algo muy particular y es esa palabra sostenibilidad, dentro de lo cual es una palabra que ha sido demasiado investigada desde diferentes perspectivas y conocimientos. Es decir, voy a poner a Boli, un investigador, en el año 2014 y dice, es que la sostenibilidad es un concepto confuso y realmente sí a veces se tiene confusión porque se tienen más de 80 o 90 conceptos de lo que es sostenibilidad. Y dice que la sostenibilidad es un concepto confuso que ha venido evolucionando de una forma constante durante las últimas 3 décadas, desde 1987. Pero si uno se devuelve al año 68 y 1970, se tiene el Club de Roma, donde se habló sobre la sostenibilidad y hay una cantidad de problemas que tratan de solucionar desde hace 50 años, los cuales siguen todavía vigentes esos problemas. Entonces dice, durante esas últimas 3 décadas, nos dice Boli, hay un gran número de definiciones y opiniones sobre ese concepto que ha surgido de diferentes disciplinas, ecología, economía, sociología, biología, cantidades. Y uno, para comprender este concepto de sostenibilidad, se parte de la definición del desarrollo sostenible, como lo mencionaba ahora, desde 1987, en esa reunión, en ese congreso que hubo en la ONU, en Alemania, donde se manifiesta. Y aún más, lo dice en 1987 y también Adams lo dice en el año ya 2006, que el desarrollo sostenible se define como el desarrollo que satisface esas necesidades de las generaciones de hoy, sin comprometer la capacidad de esas generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, ese concepto de desarrollo sostenible
Y sostenibilidad nos dice que es como una falsa noción. ¿Por qué esa falsa noción? Porque es un concepto muy ambiguo y que ese capitalismo sostenible, sobre todo se dice capitalismo sostenible, que sus conceptos hermanos, como es la agricultura sostenible, la energía sostenible, la utilización de los recursos y el desarrollo sostenible, el término puede ser utilizado para cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que signifique, lo cual es parte del atractivo que se tiene. Acá, entonces, para poder hacer esta investigación, se tiene un objetivo general, y es investigar la sostenibilidad y el desempeño de esas fincas mediante un análisis de documentos, disculpe, entre Colombia y Brasil por medio de un rastreo bibliográfico con el fin de analizar e interpretar la sostenibilidad corporativa de esas fincas, mejorando su desempeño, sobre todo con la ayuda de la cuarta revolución industrial. Para dar paso a ese objetivo general, se definen o se tienen unos objetivos específicos, entre los cuales el primero dice, definir el desempeño de la sostenibilidad del sector agrícola mediante un análisis documental para precisar sus características en el caso del café, es para ambos. Segundo, caracterizar el impacto económico y ambiental y social de esas fincas mediante entrevistas a expertos y no expertos, con el propósito de identificar el desempeño presente de esa sostenibilidad que se tiene realmente. Y por último, determinar ese potencial de esas fincas para manejar ese impacto mediante la entrevista a esos expertos y no expertos, con el fin de vislumbrar ese desempeño futuro de la sostenibilidad. Entonces, se tiene un método y una metodología, dentro de los cuales, permítame que aquí muevo esta pantalla. Se va a tratar bajo una metodología descriptiva y bajo una técnica de triangulación para la verificación de esa existencia de esa información que se tiene entre ambos países, en ese uso de indicadores de desempeño y de sostenibilidad en las fincas. Lo dice Sampieri, dos nociones fueron importantes para la concepción de esa investigación, es mixta. La referencia en la triangulación y la utilización de varios métodos en un mismo estudio para incrementar y buscar esa validez de ese análisis y de las inferencias que se puedan tener. Entonces, se tomó revistas de alto impacto, Scopus, Redalic, Cielo, entre otras. Y esa información se estructura en una base de datos de Excel y un gestor bibliográfico Mendeley, dentro de los cuales se toman las palabras claves. Empieza tanto para casos de Brasil y casos de Colombia. ¿Qué investigaciones se tienen con respecto a ese desempeño y esa sostenibilidad que se le está dando? Lo cual, como se mira acá en la diapositiva, tenemos cómo se va estructurando y se va llegando a esas, digamos, a ese tamizaje de cuáles revistas o papers van a quedar para hacer la debida investigación, entre los cuales se llegaron aproximadamente a más de 52 papers. En el lado izquierdo, donde estoy señalando con el cursor, nos damos cuenta cómo se fue tamizando todas esas revistas, porque realmente fueron muchos artículos los que aparecen, más de 2.500 artículos, dentro de los cuales se llegan a esa cantidad. Y se tienen esas palabras claves, se hace el estudio, digamos, previamente de muchos documentos y va uno mirando si es pertinente el tema, si se tiene, digamos, esos
esas palabras como son sostenibilidad, desarrollo sostenible, sostenibilidad en las empresas y, también acá yo paso la diapositiva, me disculpa. Entonces, al tener ya todo eso, se hace un estudio muy minucioso, dentro de los cuales se va descargando en ese gestor bibliográfico lo que es, digamos, esas conclusiones que se tienen, esos conceptos, qué resultados han tenido, ese desempeño, qué indicadores o unidades métricas utilizan para poder medir ese desempeño y medir esa sostenibilidad. Los resultados que se obtuvieron, sobre todo, es muy importante que se cogieron indicadores de cada dimensión de ese concepto de sostenibilidad. Se cogieron aspectos y variables económicos, sociales y de aspectos ambientales, dentro de los cuales se determinaron 39 indicadores, pero existen más y se pueden crear más indicadores. Acá nos damos cuenta que dentro de esto se forma para tener uno más claro, digamos, qué es lo que se está haciendo, una figura, dentro de los cuales se cogen todos esos datos, esa información comparativa de Brasil y Colombia, y se llevan a esos indicadores ambientales, sociales y económicos, y nos va a dar un resultado con respecto a ese desempeño y a ese desarrollo sostenible que se tiene. Inmediatamente, esto nos va a servir para posteriores investigaciones, sea de campo o de estudio, dentro de los cuales se pueden ir mejorando mediante un feedback y volver a hacer triangular todo esto y mejorar esos indicadores o aumentar esos indicadores de acuerdo a la zona que se esté haciendo ese estudio. Porque esos indicadores difieren de acuerdo a, muchas veces a la altitud, otras veces es al clima, a la región, a la calidad de las tierras, qué tan fértiles son, si requieren de una cantidad de agroquímicos o biofertilizantes, lo que se esté utilizando en ese momento para hacer el respectivo estudio. Aquí se proponen unos indicadores técnico-ambientales para determinar cómo está ese agroecosistemas y a la vez combinar indicadores con técnico-ambientales y socioeconómicos. Luego se establece una clasificación de las variables en los elementos de la triple línea. La de la sostenibilidad en el contexto de esa cadena de suministros. Como conclusión, para medir ese desempeño de la sostenibilidad, hay que conseguir, obtener, hacer más estudios para tener más indicadores de esas diferentes variables que nos van a aparecer y que van a tener un impacto tanto al medio ambiente como la rentabilidad de las fincas y la calidad de vida de ese primer eslabón. Es decir, los agricultores es el primer eslabón, que es donde se encuentra la falencia, porque hay un impacto social y no hay desarrollo social. Esto conlleva alinearse, sobre todo, alinearse a esos objetivos del desarrollo sostenible que se tienen del 2015 al 2030, y uno va mirando que entre el 2015 al 2020 ha evolucionado muy poco en esos 17 objetivos que se tienen. Se busca tener una producción más eficiente y rentable y al mismo tiempo optimizar materias primas con un mejoramiento cada vez más en la propuesta de valor a esos productos, al tiempo que se crea menos contaminación y menos residuos en ese proceso, buscando esa protección del medio ambiente. También se encuentra que las certificaciones las están exigiendo muchos países y esas certificaciones se van obteniendo sobre todo
en ese desempeño para poder invertir en esa sostenibilidad, donde acá uno encuentra cantidad de certificados que le apuntan tanto a lo social como a lo ambiental y a lo económico. Es particular, sobre todo, en estas certificaciones que se pueden ir agregando, digamos, a esa finca o a esa empresa, lo cual le va a generar unos beneficios y va a mejorar ese desempeño. Y a la vez que va mejorando ese desempeño, mejora la rentabilidad y esa utilidad para reinvertir en ese desarrollo sostenible. También investigar la relación entre ese desempeño financiero, ese bienestar social y esa protección ambiental, teniendo en cuenta las estrategias, las estructuras y la cultura corporativa que se tenga y de ese, digamos, de esa zona que se esté estudiando, con el fin de identificar prácticas, construir herramientas que contribuyan a esa sostenibilidad. Para terminar, decimos, hay que construir una cantidad de indicadores porque se encuentran, digamos, más bien pocos indicadores que nos ayuden. Sobre todo, acá miramos en esta gráfica que esas soluciones sustentables hay un desequilibrio en este momento. Sobre todo, que se viene con ese plan que tiene la ONU sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces tenemos problemas con lograr esos objetivos del desarrollo sostenible, que a Colombia se le está viniendo lo que es esa industria 4.0, cómo potencializar, sinergizar esas herramientas, aplicar esos indicadores en aplicaciones, digamos, de ese Big Data, digamos, también de esas software para las aplicaciones y poder agilizar y tener información inmediata de cómo se encuentran cada una de las dimensiones. Esto da pie para continuar con más investigaciones, sobre todo de campo, dentro de los cuales la ingeniería de sistemas debe, digamos, alinearse con disciplinas como la administración, la contabilidad. ¿Para qué? Para buscar también aquellos gastos y costos ocultos dentro de esa contabilidad que se está hablando de contabilidad verde, contabilidad ambiental. Por lo tanto, hay mucho para hacer realmente. Aquí se tiene ya la bibliografía y muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Quiera Dios que sea presencial, porque la idea es compartir y debatir. Que tengan un buen día.